La Casa Blanca negó este lunes que el gobierno estadounidense haya ignorado la orden judicial emitida el sábado que impedía la deportación de ciudadanos venezolanos a El Salvador bajo la ley de enemigos extranjeros y argumentó que el decreto del juez federal carece de fundamento legal. El gobierno aseguró que las deportaciones realizadas durante el fin de semana, que afectaron a 137 migrantes, se llevaron a cabo conforme a la normativa vigente. La ley, utilizada en contadas ocasiones durante situaciones de guerra, autoriza la deportación de personas consideradas una amenaza para la seguridad nacional. El presidente Trump justificó la medida asegurando que los deportados formaban parte de la pandilla venezolana Tren de Aragua, a la que calificó de terrorista. La disputa legal sobre la aplicación de esta ley continúa y el caso podría llegar hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. El periodista José Díaz Briceño se encuentra en Washington para ofrecernos más detalles de esta noticia en desarrollo. José, muy buenas tardes para vos. ¿En qué se basa la justicia estadounidense para intentar frenar estas deportaciones ordenadas por Trump? En principio, la orden del juez federal James Boasberg, que está situado justamente aquí en la Corte Federal del Distrito de Columbia, aquí en esta capital estadounidense, pues especifica que es una orden temporal de suspensión de esta aplicación de la ley de extranjeros terroristas, perdón, extranjeros de guerra, para poder enviarlos hacia un lugar distinto a Estados Unidos. Esto porque asegura que en principio las organizaciones que han presentado esta demanda legal para detener su aplicación, en este caso un grupo de bufetes de abogados liderado por la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos, han probado que cualquier daño contra estas personas era inminente. Esto ocurrió el sábado y a pesar de esto la Casa Blanca siguió adelante con la deportación. Hay que decir que la vocera de la Casa Blanca, la señora Leavitt, dijo hoy que esta orden había llegado después de que los vuelos estuvieran en el aire para ser deportados. Y un punto importante es que si son 137 los que fueron transferidos a El Salvador bajo esta controvertida ley, hay otros 101 que fueron transferidos bajo la ley regular de inmigración. Miremos hacia adelante, José. El juez que intentó frenar la medida convocó a una audiencia en Washington para escuchar los argumentos en relación con el caso. ¿Qué tan determinante puede ser para la política migratoria y para el destino de los deportados en cuestión? Uno de los puntos fundamentales que la administración Trump tiene frente a sí es agilizar las deportaciones de los más de 11 millones de indocumentados que están presentes en este territorio. Ellos han asegurado que se están enfocando en los criminales de más alta peligrosidad, pero justamente el futuro de esta legislación y cómo se aplica en casos específicos será determinante, porque las organizaciones que defienden a estas personas de que no sean deportadas inmediatamente sin ningún recurso judicial lo hacen precisamente por eso, porque no se prevé ningún debido proceso para cuestionar ante la ley. De acuerdo con la Casa Blanca, la única forma de probar que estas personas pertenecían al Tren de Aragua era inteligencia y los dichos de agentes policiales en el terreno. Esto obviamente abre muchas preguntas y también la aplicación de esta ley de extranjeros, pues aseguran las personas que están litigando que no se puede probar que el Tren de Aragua sea una nación o una organización que esté invadiendo Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump enfrenta nuevas barreras para su política migratoria, nos lo contaba José Díaz Briceño desde la capital estadounidense. Muchas gracias, José. Y durante febrero de 2024, un total de 40,000 personas habían cruzado la frontera de Costa Rica en dirección hacia México y Estados Unidos. En febrero de este año, esa cifra se ha reducido 50 veces. La mayoría del tránsito va ahora en sentido contrario, hacia el sur, por las deportaciones y las restricciones que aplica el gobierno de Donald Trump. La mayoría de quienes regresan son venezolanos y colombianos que no pudieron siquiera presentar sus solicitudes de asilo. Ahora les espera un futuro incierto y la pregunta de dónde buscar una nueva vida. Tras más de 2,000 kilómetros recorridos a pie y en autobús desde México, Yexibel, su esposo y un amigo llegan a Paso Canoas, en la frontera sur entre Costa Rica y Panamá. Atrás dejaron el objetivo de instalarse en Estados Unidos y ahora emprenden el regreso. Todavía le sigo echando para adelante y pienso seguir echando para adelante.
voy por mis metas y voy por mis sueños, que es darle una casa a mis hijos, yo montar mi negocio y que mis hijos puedan estar tranquilos. Yexibel recuerda todo tipo de historias de mujeres víctimas de abusos en el trayecto por México. O las matan, si no pagas te matan, si no pagas te violan, te golpean, te maltratan. Su esposo, Wilmart, explica que quieren buscar trabajo en Ciudad de Panamá. Yo soy barbero y mi profesión es cortapelo. Ella hace tatuajes, pero nos están esperando para trabajar en un restaurante. Regresar a Venezuela no es una opción. Otras familias buscan opciones en Costa Rica, donde Migración recibe unas 1.500 solicitudes de refugio por semana. En los últimos 6 años se registraron 218.000 solicitudes, de las cuales 30.000 ya tienen condición de refugio. Los gobiernos de Costa Rica y Panamá acordaron para los migrantes un permiso temporal de 72 horas y el transporte de frontera a frontera. Así lo explicó Omer Badilla, viceministro de Gobernación y director de Migración de Costa Rica. Se llegó a un acuerdo para que las personas que van en el flujo norte-sur, que estén en CATEM, puedan ser trasladados por autobuses panameños y llevados a su albergue en Panamá. Esta familia es parte del 1.000.000 de personas que migraron de sur a norte en 2024, un éxodo en el que el 30% eran menores de 12 años. Migrantes, principalmente venezolanos, emprenden el retorno hacia su país desde México, pero ahora Centroamérica se convierte en un punto clave. Muchos de ellos buscan opciones laborales en Costa Rica y también en Panamá, así como en su vecino Colombia. Estos migrantes traen historias que, según nos relataron, de abuso de autoridad y también abuso sexual para las mujeres. Pero ¿qué sucede con la migración de sur a norte? Según las autoridades, acá en la frontera entre Costa Rica y Panamá, disminuyó de 500 personas diarias a menos de 35 después de impuestas las medidas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ruth Ferrero es profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid e investigadora adscrita al Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Nos acompaña a esta hora desde la capital española. Señora Ferrero, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida a DW y quisiera comenzar preguntándole por la efectividad de estas medidas. ¿Cómo valora las políticas migratorias que ha seguido Donald Trump hasta ahora en su mandato? ¿Tiene posibilidades de cumplir la promesa de acabar con un problema que gobiernos anteriores no han podido resolver en décadas? Bueno, lo que estamos viendo es que no se atacan las causas primigenias de los flujos migratorios, eso en primer lugar. Lo que se está haciendo es la política del miedo y lo que está provocando es que efectivamente muchas personas migrantes estén regresando a través de lo que se denomina la migración inversa a sus países de origen o de tránsito, porque en muchos casos lo que hacen es que deciden quedarse en México, ¿no? y parar el flujo hacia Estados Unidos. La cuestión es cómo va a trabajar, cómo va a operar el mercado de trabajo norteamericano si hay una reducción drástica de las personas migrantes en ese mercado de trabajo, ¿no? Y yo creo que esa es una de las claves que veremos durante los próximos meses. Ahora, los países de origen, como México o Venezuela, deben recibir a ciudadanos que consideraban insostenible su permanencia en el país, por eso se fueron. ¿Qué significa esto para los fenómenos migratorios en la región? Bueno, lo que puede pasar es que la ausencia de la llegada de remesas que sostenía una buena parte de estas sociedades provoque, junto con la guerra comercial y arancelaria que está poniendo en marcha Donald Trump, puede provocar una crisis económica en estos países que lo que provoque efectivamente sea una nueva oleada migratoria, un nuevo flujo migratorio de sur a norte. Y esto entiendo que no es algo que para lo que esté preparado ahora mismo la administración. Es verdad que esas medidas represivas están parando e incluso están haciendo que mucha gente retorne. Pero como digo, en situaciones de precariedad, en los países de origen lo que va a provocar es que van a haber nuevas olas migratorias más pronto que tarde. Y esto es algo con lo que estas políticas migratorias, o este tipo de políticas migratorias represoras que no tienen ningún tipo de miramiento con los derechos humanos de las personas migrantes, no contemplan, ¿no? Porque el no atacar las causas primigenias de la migración lo que hace es no es evitarlas, sino poner parches y que esos flujos vayan por otras vías. Habrá que ver cómo se desarrolla esto en el largo plazo. Era la perspectiva de Ruth Ferrero. Muchísimas gracias por estas perspectivas y hasta una próxima ocasión. A ustedes, hasta luego, buenas noches.